Vamos a platicar ahora con Guillermo Ordaz, él es abogado, especialista en materia electoral y parlamentaria, @memordaz. Y vamos a darle continuidad al tema. Hace algunas semanas estuviste aquí con nosotros, mi querido Guillermo, hablando precisamente de cómo ya se estaban medio acomodando, definiendo pues estos pre-campañas, si las podemos llamar así. Y que bueno, ahora ya con Xóchitl Gálvez, que recibe la constancia tras ganar este proceso interno del Frente Amplio por México, por lo menos ya hay un lado de esta balanza que ya tiene, digamos, una preaspirante o precandidata, mientras ahorita está como coordinadora, pero bueno, todo indica que será la candidata del Frente Amplio de este lado, ¿no? De la oposición, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué viste? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu visión de lo que viene? Muy bien. Pues después de un proceso de casi 2 meses, tuvimos por parte del frente lo que era lo más lógico, ¿no? O sea, cuando se inscriben, nadie traía en el radar a Xochitl Gálvez. Sin embargo, 15 días antes, las encuestas empiezan a dar un dato que pocos pensaban que podía generar. Y aunado a ello, cuando se empieza a hacer el acomodo, tanto en las encuestas como dentro de las mediciones, como dentro de las mediciones partidistas, se conforma que obtiene más de 700 firmas, o sea, de 700,000 firmas, o sea, de las 2,000 firmas obtuvo aproximadamente el 42%, o sea, tenía el apoyo de más de la mitad de las personas que iban a participar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de los 2 millones, si le quitamos lo del PRD, que fueron 400,000 firmas, nos estamos yendo a que queda un aproximado de 1,600 firmas. Es decir, si ella tiene entre 700,000 y 800,000, tuvo casi el 50%, entre un 42 y un 50%. Por lo cual era hasta lógico o entendible que en el momento en que se enfrentara con Beatriz Paredes, que tuvo aproximadamente 300,000 firmas, pues iba a ser el triple, ¿no? O sea, entre el doble y el triple. ¿Por qué lo explico de esta manera y por qué para muchos decían es que se bajó Beatriz Paredes antes de la contienda? No, muchos podrían pensar que era no exponerse, pero para otros era cerrar ya el camino, cerrar ya este capítulo y dar inicio a los preparativos para las precampañas, porque hay que recordar que en este proceso electoral vamos a tener durante los siguientes 3 meses un proceso de precampaña. Ahora sí, con los que fueron aspirantes y que resultaron ganadores, van a poder hacer una precampaña donde van a poder hacer una segunda exposición mediática, tanto la candidata del frente, que se vislumbra que va a ser Xochitl, como en su caso la candidata o candidato de Morena. Sin embargo, ojo, aquí podríamos, un tercer tirador sería Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Movimiento Ciudadano ya va a llegar tarde, porque probablemente su proceso de elección no tenga precandidatura, o sea, no tenga precampaña, sino si llegan a sacar candidato sería previo al registro final. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que tienes una exposición aproximadamente de 6 a 8 meses, lo que te permite estar en el foco, en el reflector. Y jurídicamente está permitido porque no estás hablando ahorita de propuestas de campaña. En este momento en que estamos, que no estamos hablando de propuestas de campaña, es posicionar a la persona que va a encabezar los trabajos, tanto de Morena como del Frente, y que a su vez se va a convertir después en precandidata y como precandidata va a poder hablar, ahora sí, de temas de campaña, ¿no? O sea, ahora sí va a poder hablar solo a su militancia, a menos de que lo hagas como un proceso abierto. Y entonces podrás empezar a generar tu plataforma electoral, tu exposición de propuestas. Hasta hoy solamente Marcelo Ebrard ha tenido exposición de propuestas. Todos los demás solo han hablado de lo que han hecho, de quiénes son, ¿para qué? Para posicionarse. Hoy en día las encuestas lo único que están reflejando es quién está mejor posicionado, quién tiene mayor nivel de conocimiento, o sea, y de ahí
las personas con quién se identifican. En el caso del Frente se identificaban más con Xóchitl, que por eso tuvo un 15% más que Beatriz Paredes, y por el caso de Morena, pues estamos a un par de días de ver la encuesta y saber cómo va a ser el desenlace, que todo pinta a que puede haber incluso una impugnación a las encuestas. ¿Qué pasó? Porque mira, yo creo, ya ahorita, probablemente ya en esta etapa ya nadie se acuerde y ya a partir de este momento pues es como borrón y cuenta nueva, pero la salida o la bajada o la decisión de Beatriz Paredes o del PRI o como haya sido, no sé, no haber llegado al término como habían dicho que iba a ser el domingo, no, no le va a afectar esta visión de que al final fue una determinación también por dedazo para el Frente Amplio, para la oposición. Mira, dentro de la conformación te daba la oportunidad de que los aspirantes llegaran previo al proceso a tomar una decisión de forma personal de si querían continuar o no en el proceso. Había muchas aristas, por ejemplo, muchos decían que si llegaba el PRI a enfrentarse contra el PAN por la estructura del PRI, iba a ser avasallante la victoria del PRI. Sin embargo, teníamos que analizar también otras. Por ejemplo, dentro de los 2 millones, dentro del universo de los 2 millones de votantes, solo esos 2 millones podían participar. Y si ya teníamos que prácticamente entre Santiago Krill y esta Xóchitl Gálvez tenían un universo de 1 millón de personas que habían dado su firme en apoyo a ellos, se iba por lo menos a ver reflejado en 800 a 1 millón de personas. Por otro lado, entre los dos aspirantes del PRI llegaban a 400,000 firmas. Lo demás eran de las firmas que había recabado el PRD y de las que entre todos no habían sido válidas. Por lo tanto, tenías un universo de prácticamente 2-1. Podías enfrentarlo, por supuesto, con una estructura electoral tan magnánima como la del PRI, que son tan organizados, podías enfrentarlo. Sin embargo, eso también te imposibilitaba el tener unidad. Hoy en día el Frente lo que buscaba, o por lo menos como lo están reflejando y desde su estructura, desde la organización, era que tenían que ir por la unidad. Si ya tenían un poco claro que en las encuestas, que en el número de personas inscritas traía ya ventaja una candidata, también sonaba lógico que prefirieran cerrar, negociar e ir a la unidad y con eso evitar un desgaste, evitar polémicas, que seguramente es lo que va a pasar el miércoles con la encuesta de Morena. Que el miércoles no va a haber alguien satisfecho, va a haber muchas denuncias y eso en vez de generar unidad, va a generar un caos. Nos queda un minutito nada más para cerrar nada más. ¿Tú ves unidad en el Frente Amplio? Te lo pregunto porque pues, los grandes ausentes ayer pues, fueron algunos del PRD que se sintieron pues, ofendidos porque no les tocó y al final tampoco estuvo Beatriz Paredes. En estos 40 segundos que nos quedan, ¿tú qué ves en el Frente Amplio? Yo creo una estructura partidista que está guiándolo de la mano de la sociedad civil, que fue la que conformó la organización, ¿no? Porque teníamos 2 exconsejeros del INE, por ejemplo, ¿no? Coordinando los trabajos o especialistas en materia electoral coordinándolos. Por lo tanto, si bien no estuvieron todos los que queríamos que estuvieran, estuvieron las personas, o sea, hubo un gran número de personas